tengo excelentes noticias. Que ya vamos a terminar el Antiguo Testamento. Esa es una gran noticia para mí. Sobre todo hoy es el último domingo que terminamos el Antiguo Testamento y a partir del próximo ya solamente quedará el Nuevo. Se ha pasado muy rápido, muy rápido, y espero que vayamos agarrando la idea un poquito de cómo está ocurriendo el orden cronológico en toda la historia bíblica y que podamos entenderlo, y de ahí podamos nosotros organizar nuestra mente cada vez que nosotros nos platican, nos predican sobre algo, bueno, ubicar cronológicamente y saber que Cristo está en todos los libros, está en toda la palabra de Dios. Jesús está siempre predominando y como el centro de atención de todo lo que nosotros leemos en la Biblia. Entonces vamos a abrir la Biblia en el profeta Ageo. Sí hay un profeta Ageo en su Biblia, a lo mejor nunca lo había leído, pero si le sirve ahí busque Mateo, que es del Nuevo Testamento, y váyase unos poquitos libros antes, creo que son 2. Ya ve, son 3 libros antes de Mateo. Ageo son 2 capítulos y ya lo hemos estado platicando en muchas ocasiones en cuanto a cómo se sitúa cronológicamente en el contexto histórico. Lo tengo que volver a repetir porque sé que más vale que sobre y que no que falte. Estamos hablando del tiempo post-exilio, es decir, después de que estuvieron en cautiverio en Babilonia por 70 años, regresan bajo el permiso de Ciro, rey de Persia, regresan a su tierra, aparecen otra vez los reedificadores, Esdras como uno de los primeros escribas o el primero de los escribas, aparece Nehemías que reestructura o vuelve a construir los muros de la ciudad de Jerusalén. Cuando estuvimos estudiando Nehemías nos dimos cuenta de toda la gente que participa de esta construcción. ¿Se acuerdan? Estaban los que vendían cosas, los empresarios, los sacerdotes, los levitas, los gobernadores, toda la sociedad trabajando en pro de un bien común. Sin embargo, cuando se empieza a reedificar la ciudad de Jerusalén y se empieza a reedificar los muros y se empiezan a reedificar otra vez el templo, la vida normal del pueblo empieza a retomarse, pero les toma muchos años a ellos volver a entrar en una dinámica de organización que les permitiera prosperar en todos los sentidos. Así el libro de Nehemías termina diciendo, bueno, una vez más volvieron a hacer lo malo delante de Dios, una vez más volvieron a pecar, y la situación fue que mientras estaban ellos reorganizando la ganadería y estaban con la agricultura y todo lo que estaban tratando de desarrollar, principalmente la agricultura, había pueblos vecinos que venían a robar y venían a saquearlos. Entonces también hay una reinterpretación de los principios bíblicos para ellos y aparecen libros que tratan de explicar esta situación porque por muchos años no logran explicar ellos cómo si ahora estaban haciendo las cosas bien delante de Dios, las cosas no les salían de la mejor forma. Ahí tenemos como ejemplo el libro de Job. Parecía que todo estaba bien, que hacía todas las cosas bien, pero de una manera u otra viene desgracia para su vida y hay toda una reinterpretación teológica de lo que significaba caminar con Dios. Vamos a ir a Esdras, les voy a leer Esdras capítulo 3 porque ya están en Ageo supongo, pero Esdras capítulo 3 verso 10 nos va a estar narrando cuando están reedificando el templo y esto se liga directamente con el profeta Ageo porque ocurre alrededor de 15 años después. Es decir, cuando comienzan a reestructurar el templo y hasta Ageo son 15 años después, pero es importante que veamos qué es lo que pasó en este periodo. Esdras capítulo 3 verso 10 dice así: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Qué fue lo que echaron delante del templo? ¿Qué fue lo que formaron? ¿Qué nos está explicando que pusieron? Ahí no lo tiene, verso 10. Los cimientos del templo. Acaban de construir los cimientos y empiezan entonces los levitas a cantar alabanzas. Verso 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová.
Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Pasa una situación muy peculiar cuando ponen los cimientos. Terminan de poner los cimientos y lo que hacen es: vamos a hacer una gran fiesta, ¿no? Y se traen a todos los levitas y traen las trompetas y se traen la tuba, si hubiera en ese entonces, y se armó la alabanza y todo esto, porque estaban contentos porque los cimientos se habían puesto. Pero había dos tipos de personas que estaban presenciando el evento: las personas que eran jóvenes y las personas que habían contemplado anteriormente el templo de Salomón. Los ancianos, por ahí dice en el verso 12, dice: los jefes de casas paternas, o sea, el mero patrón de la casa, y los ancianos que habían visto la casa primera. Entonces, cuando ponen los cimientos y empiezan a decir: ya pusimos los cimientos del templo, en la misma congregación, en la misma multitud, se empiezan a dividir dos tipos de grupos: los que estaban contentos, y lo que dicen, y los que estaban llorando, los que estaban tristes. Los jóvenes estaban contentos porque se había reedificado la casa, pero los más ancianos, dice, empezaron a llorar y empezaron a gritar, tanto que llegó un punto en que se confundieron y no se sabía quién estaba llorando y quién estaba contento. ¿Qué era lo que pasaba? Que las personas que habían visto anteriormente la casa de Dios estaba decepcionada de los cimientos que se habían puesto para la nueva casa. Los nuevos estaban bien contentos. Los nuevos decían: acabamos de llegar, estamos en un lugar donde venimos de cautividad, venimos de estar esclavizados posiblemente toda la vida. Los más jóvenes habían estado 70 años en cautiverio, tenían 30, 40, 50 años. Toda la vida habían estado en esclavitud, toda la vida habían estado sin templo, habían estado sin un lugar donde alabar a Dios. Empiezan a reconstruir, empiezan a trabajar todos por un bien común, y todos los jóvenes que nunca habían tenido donde alabar están contentos, y todos los viejos están diciendo: ¿qué están haciendo, muchachos? ¿Cómo se les ocurre construir de esa manera? ¿No vieron cómo era el templo de Salomón? Y esto inmediatamente a mí me hace pensar de toda esta actitud que tenemos los viejos en el evangelio, cuando somos contrastados con las personas que recién vienen a Cristo. Me acuerdo que una vez fui a un congreso a Juárez, iba con unos amigos que tenían mucho tiempo en el evangelio, y la verdad es que no recuerdo qué comentario hice durante la predicación que estábamos viendo, y un amigo volteó y me dijo: eres tan inocente. Porque yo decía: qué buena predicación, o qué padre estuvo, o qué buena exposición. Y me acuerdo que los otros que escucharon dijeron: ¿por qué le dices eso si se acaba de convertir, si está tratando de buscar al Señor? Pero en ocasiones pasa eso: los que son nuevos en el evangelio tienen todas las ganas de trabajar, tienen todas las ganas de hacer las cosas para Dios, y los que somos viejos decimos: uy, pero no estuviste cuando vimos la gloria, pero no estuviste el templo que tuvieron en aquella ocasión, porque estamos buscando cosas diferentes. Y creo que de aquí va a partir todo lo que vayamos a decir. Lo que estamos esperando las personas que tenemos mucho tiempo en el evangelio es diferente a lo que están esperando las personas que acaban de conocer a Cristo. Cuando acabas de conocer a Jesús, Cristo es suficiente para tu vida. Acabas de encontrar el tesoro, te acabas de sacar la lotería, eso es suficiente. Mientras empezamos a hacernos viejos, empezamos a decir: está suave Cristo, pero le hace falta esto, ¿no? Pero estaría suave que la iglesia tuviera esto, pero estuviera padre que tuviéramos esto otro. Y empezamos a pensar de maneras diferentes porque nuestros parámetros son distintos. Si algo había caracterizado al templo de Salomón en el tiempo de su construcción primera, cuando Salomón lo edifica, cuando llegan a cantar alabanza, no había sido la majestad de su construcción, había sido que la gloria de Dios había llenado el templo. Pero para los viejos la presencia de Dios no era tan importante como la estructura.
como el cascarón, lo que está de fuera, lo que se ve bonito. Yo no sé si, no quiero, van pasando los años, va pasando el tiempo y nos vamos haciendo más inflexibles. Empezamos a perder esa frescura que teníamos con Cristo. Empezamos a dejar de orar. Dejamos de servirle porque no encontramos una motivación, porque el Espíritu Santo no es una motivación real en nuestras vidas. Y yo lo cuento para mi propia vida. Cuando conocí al Señor, buscaba cualquier oportunidad para orar. Ese era mi máximo tiempo, ¿no? Mi clímax en mi vida espiritual. No era escuchar una predicación o un congreso o música, era ¿cuándo podremos orar? Necesitamos orar, necesitamos orar. Y había un deleite en la oración. Pero quiero que pensemos un poquito hacia atrás y que si puedo apelar a la nostalgia de cada uno, esos tiempos cuando entrábamos a la casa del Señor o nos reuníamos simplemente para orar. Y me acuerdo hace muchos años, que nos juntábamos en una casa de cualquier persona, con cualquier instrumento desafinado y feo, y era suficiente porque estábamos buscando a Cristo. Y si nos damos cuenta, las iglesias cada vez tienen que ir a más. Ya no es suficiente un instrumento desafinado. Ahora cada vez necesitamos más cosas, más y más y más y más, porque estamos añorando el templo como el de Salomón, que tenía piedras preciosas y tenía maderas y tenía oro, pero no es suficiente la presencia de Dios, necesitamos más y estamos entrando en una dinámica que tiene que tener un alto, hermanos. Necesitamos ponerle un alto. Como iglesia evangélica necesitamos ponerle un alto a todas las añadiduras y empezar a buscar a Dios por lo que Dios es. Empezar a buscar, empezar a reunirnos por lo que Cristo representa para nosotros, por lo que el Espíritu Santo representa para mi caminar diario, no por lo que yo pueda entretenerme, por lo que yo pueda encontrar externo que me ayude. Y utilizamos mucho la palabra contextualización. Vamos a contextualizar el Evangelio. Pero en algunas ocasiones con reuniones de pastores yo he hablado de una sobrecontextualización. Es decir, ya sobrepasamos el contexto y estamos llevándolo a límites que no son sanos para la congregación. Me acuerdo que en una ocasión, hace tiempo, muchos años, que dirigía la alabanza, hubo un predicador invitado en ese domingo y justamente ese domingo la persona de la batería no había ido. Cuando tú tocas alabanza con instrumentos que se conectan, guitarra eléctrica, bajo, 2 guitarras eléctricas, piano, y no pones batería, el sonido se escucha muy diferente, ¿no? Se escucha sin vida, se escucha sin fuerza. Y recuerdo que ese domingo, después de la predicación, tocamos sin batería. Llegó el predicador y nos dijo, tocaron sin unción. Y yo le dije, tocamos sin batería, que es diferente. Debemos de aprender a discernir lo que es espiritual y separarlo y decir, no se trata de una gran motivación, de una gran música, de un gran director, de grandes arreglos. Se trata de que tú vengas con un corazón dispuesto a encontrarte con la presencia de Dios, no yo que estoy dirigiendo, que tú vengas con toda la disposición de encontrarnos con el Creador, porque frases muy comunes, y yo fui culpable de esto en muchas ocasiones y posiblemente lo sea todavía, salimos de una reunión, de un lugar y seguimos diciendo, no estuvo tan suave, ¿verdad? Hoy estuvo suave, hoy no estuvo suave. Y nos convertimos en expertos de la presencia de Dios, sin darnos cuenta que la presencia de Dios es mucho más profundo que solo lo que se ve externamente. Eso es lo que estaba pasándole a los viejos en ese entonces. No tiene la gloria, la construcción no se parece a lo que tenía Salomón en el momento en que la construyó, y se estaban rasgando las vestiduras y empezaron unos a gritar de júbilo y otros estaban llorando porque no encontraban lo que habían visto anteriormente. Ahora sí vamos a ir al profeta Ageo, porque por causa de esto empiezan a pasar los años,
La construcción se queda paralizada en los cimientos durante 15 años. ¿Por qué? Porque había conflicto en el pueblo. Y a los 15 años Dios empieza a levantar profetas. En este momento es Ageo y les dice: oye, ya construyeron sus casas, ya hicieron lo que quisieron, ya ampliaron ahí la ampliacioncita para el chamaco nuevo que iban a hacer, ya hicieron un estudio, ya pusieron una oficina en su casa, ya le pusiste aire, ya pusiste todo esto, y mi casa está desierta. Por cierto, esta es una pésima predicación. Cuando vayamos a construir un templo, un edificio nosotros, no me permitan predicar de esto porque no habla de esto. No estamos hablando de un templo externo, aunque todos nos fascina utilizarlo para decir: hermanos, aporten, o vamos a construir, o usted qué va a aportar. Sabemos que el templo del Nuevo Testamento somos nosotros, piedras vivas. Somos nosotros el templo del Espíritu Santo, y todo esto es pasajero y podemos tenerlo o no. Pero pasan 15 años y Dios levanta al profeta Ageo. Diles que ya es tiempo que vuelvan a construir mi casa. Y empezamos a ver que en el capítulo 1 de Ageo, Dios empieza a llamarles la atención y empieza a decirles: están ustedes viviendo en una situación difícil, podemos llamarles de maldición porque no se han ocupado del trabajo de Dios. Ageo capítulo 1, verso 5, vamos a leer. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, otra vez, como el verso 5, mediten sobre vuestros caminos. Lo que estaba pasando en ese momento es que por no ocuparse del templo de Dios, la situación estaba en crisis para las personas. Pero no era una crisis de hambruna como en otras ocasiones, ¿verdad? Porque les está diciendo: sí comen. No era una crisis de una pobreza extrema, de una maldición extrema. Era una crisis de insatisfacción personal. No vinieron a esclavizarte, no mataron a todos tus chivitos, no se robaron toda lo que sembraste, no destruyeron todas tus casas, no mataron a todos tus hijos como le pasó a Job. No. Sí estás cosechando, sí estás comiendo, sí te estás tapando, pero estás insatisfecho. Ese es el primer punto que quiero hablar. Cuando nosotros no entendemos el propósito del reino de Dios, podemos tener ciertas cosas, pero vivir en insatisfacción siempre. Ahora, esa insatisfacción no se va a dar en el momento en que tú digas: voy a analizarme hoy. Estoy satisfecho aunque no hago nada para Dios. Pero pasan los años y te empiezas a dar cuenta que lo que estás construyendo, lo que estás edificando, por lo que estás trabajando, no te está proveyendo la satisfacción personal que tú necesitas. Mediten bien sus caminos. Siembras mucho y recoges poco, pero sí recoges algo. Pero estás afanado en tu trabajo. Siembras mucho. Hay un afán en tu vida, hay un afán en tu corazón y estás afanado en trabajar y en trabajar y en trabajar. Siembras mucho, pero lo que estás cosechando es muy poco. En cambio vemos a un Jesús que les dice a los discípulos, cuando estos le dicen: enséñanos a orar, y Jesús les dice, van a orar de esta manera: Señor, danos hoy el pan de cada día. Qué diferente manera de vivir cuando entendemos el danos hoy nuestro pan de cada día, en contraste con el trabajas mucho y recoges muy poco. Porque uno depende de Cristo y el otro depende de tus propios esfuerzos. Uno ha puesto su confianza en el Señor. No se trata de trabajar poco, trabajar mucho. El punto principal es de quién estoy dependiendo para lo que yo estoy haciendo. ¿De quién dependo? ¿Quién es el que me provee? Siembras mucho y recoges poco. Comes, sí estás comiendo, pero no te sacias. Yo conozco unos amigos. ¿Quién habla? Mira quién habla. ¿Por qué volteaste a ver a Huicho, Alberto? Yo estaba pensando en ti. Comes mucho y no te sacias. Bebes y no...
bebes y no quedas satisfecho. Es decir, todo lo que haces, aún con tus alimentos más básicos, tienes la provisión, pero es poco para ti. Estás insatisfecho en tu vida, te vistes, pero no te calientas. Y el que trabaja, le va mal. No el que siembra, sino el que trabaja para otros, recibe su jornal en un saco roto. Hay una maldición, si podemos llamarle de esa manera. Hay un estilo de vida que refleja que no estamos viviendo específicamente para el reino de Dios. Especialmente para el reino de Dios. Y aquí hay que entender muy bien algo. Cuando vemos hombres como Pablo o cualquiera de los apóstoles o Cristo mismo, su satisfacción nunca dependió de las cosas que tuvieran. En muchas ocasiones Pablo decía, estamos perseguidos, estamos en ayunos, que decía él, no era un ayuno voluntario como el que nosotros hacemos de soda de naranja, como les he platicado de mi amiga cubana, que después de mucho tiempo me di cuenta que en Cuba el refresco de naranja era un privilegio, pero en ese momento yo no lo entendí cuando estábamos en el instituto bíblico y me dijo, estoy ayunando, y le dije, ¿qué estás ayunando? De refresco de naranja. Y para mí fue un shock pensar de esa manera. Después me di cuenta, es que para ella era muy importante. Pero los ayunos de los apóstoles era porque no tengo para comer, porque estoy en la cárcel, porque estoy en cuevas, porque estoy siendo perseguido. Sin embargo, había satisfacción en sus vidas. Había satisfacción en su vida. Ese es un gran misterio para nosotros. ¿Cómo es posible que puedas vivir en abundancia, como dice Filipenses 4:12, y puedas vivir en escasez, porque has sido enseñado por todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Tener mucho, tener poco, es que eso no es relevante para mi estilo de vida, sino depender de Cristo, porque en Cristo puedo tener poco y en Cristo puedo tener mucho, pero siempre en Cristo, dependiendo de Jesús, para que Él me guíe qué hacer con lo poco, con lo mucho. Pero son paradigmas que debemos de cambiar en nuestra mente. Estoy viviendo para el reino de Dios, y vivir para el reino de Dios trae un esfuerzo normal, extra para nosotros. Es esforzarse, es sacrificarse. Tenemos la palabra sacrificio muy menguada, muy mal entendida, ha perdido todo su valor. El Nuevo Testamento nos habla de sacrificio, que presentemos delante de Dios, nos presentemos como un sacrificio vivo. Pero hoy para nosotros un sacrificio es, ay, me voy a tener que levantar a las 5 de la mañana, o a las 6, o a la iglesia llegar a las 11. Es que es domingo y es un sacrificio. Voy a tener que Señor, me presento mi cuerpo como un sacrificio, y pones tu alarma a las 9:30, 10 de la mañana para llegar a las 11 a la iglesia, y llegaste a las 11 muy puntual, y eres la Madre Teresa de Calcuta según tú, porque llegaste a tiempo. Hay sacrificios que nosotros consideramos como tales, que delante de los sacrificios de los hombres de Dios resultan bastante chistosos, graciosos, ¿no? Vivir para el reino de Dios involucra un sacrificio. Pero ¿de qué otra forma podremos negarnos a nosotros mismos? ¿De qué otra forma podremos tomar nuestra cruz y seguirle? ¿De qué otra cosa vamos a padecer los mismos padecimientos de Cristo? O como decía el apóstol, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y se gozaba cada vez que él padecía los padecimientos de Cristo. Entonces, cuando no entendemos que debemos de vivir para Dios, todas las cosas pueden aparentar algo, pero eventualmente van a ser insatisfactorias para nosotros y van a ser incompletas y no van a poder traer para nosotros el gozo y la satisfacción que debemos de tener. Más adelante en el verso 3, en el capítulo 1, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá,
y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ageo es muy insistente en poner las fechas exactas donde ocurrieron todas estas cosas. Pero segunda cosa importante, una vez que Dios nos haya dicho, mediten en vuestros caminos, como se los dice en 2 ocasiones anteriormente, ellos empiezan a meditar y a pensar lo que está sucediendo, si tiene congruencia o no. Pero cuando estás meditando, lo estás poniéndote listo para que el Espíritu de Dios te empodere para hacer las cosas. Lo platicábamos creo que fue en la célula esta semana. Cuando una familia que conocemos hace años, que ahorita ya se fueron de misioneros, hace años me decían, es que queremos dejar todo por Cristo. Y era de esas ocasiones en que lees la Biblia y lees un pasaje bien difícil que dice, deja todo por Jesús. Y decíamos, híjole, qué difícil. Así comiendo pizza, con el aire prendido, con unas horchatas y diciendo, híjole, algún día. Y recuerdo haber tenido esa plática con ellos una y otra ocasión. Pasan los años y yo veo que ese algún día sí llegó para ellos. Sí llegó ese algún día, cuando el Espíritu de Dios los empoderó y dijo, ya, ¿estás entendiendo? ¿Estás viendo? ¿Estás meditando? Ahora es el tiempo de que te vayas. En la célula estábamos platicando de algo parecido. Híjole, qué difícil. Híjole, qué sacrificial ha de ser amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Qué sacrificial dejar todo por seguir a Cristo. Y yo hice ese comentario y yo creo que mientras estemos dispuestos a que Dios tome nuestras vidas y diga, ¿quieres que te prepare? ¿De verdad estás listo? ¿De verdad quieres hacer mi voluntad? ¿De verdad quieres dejar las cosas que haces por Cristo? ¿Estás dispuesto? Y cuando le decimos sí, Dios empieza un proceso en nuestras vidas que eventualmente terminará en que su obra en nosotros llegue a un punto de madurez para que hagamos el reino de Dios extenderse. Pero ese proceso en muchas de las ocasiones no es inmediato. Y la parábola de la semilla del sembrador aparece inmediatamente y la he visto una y otra ocasión y la veo aún en mi vida cuando el diablo roba, cuando los afanes vienen, cuando la distracción viene y nos alejan del propósito de Dios. Pero hay una participación conjunta, mediten en sus caminos. Y luego dice más adelante, entonces el Espíritu de Dios despertó a todo el pueblo y vinieron y trabajaron. Fue el Espíritu Santo el que tuvo que venir a trabajar en sus vidas. Señor, estoy dispuesto a servirte. Realmente quiero seguirte. De verdad estoy creyendo lo que escucho. De verdad creo las palabras de Cristo. De verdad estoy tomando en serio los evangelios, de tal manera que no solamente busco lo propio, no solamente busco para mi familia, sino que busco para mi propia vida servirte, negarme para ti, para tu reino, para la extensión de tu reino, de tu evangelio. Realmente estamos ahí. Es el Espíritu de Dios el que viene y despierta nuestras vidas y nos empodera para la obra. Vamos al capítulo 2. Y aquí vienen unos pasajes muy controvertidos. Salud. Verso 3. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Viene Dios y el profeta a echarle más sal a la herida que tenía 15 años. Viene Dios y les dice, ¿ya vieron esta casa? La que están construyendo, ya se habían puesto las pilas el pueblo para trabajar otra vez. Habían pasado algunos días desde que el Espíritu de Dios despierta a todo el pueblo y se ponen a trabajar en la casa de Jehová. Y luego aparece un tipo como Ageo
ve la casa, tenían 3, 4 semanas trabajando, y luego dice, esta casa no se parece nada a la anterior. Ageo, nos acaba de despertar el Espíritu de Dios, estamos trabajando para ahí, y vienes y nos dices lo que ya sabemos desde hace 15 años, sí, no se parece nada. Pero no es necesario que vengas a decírnoslo, pero es exactamente lo que Ageo va a hacer de parte de Dios. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto en esta casa su gloria primera? ¿Y cómo la ves ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Imagínense uno con el pico así, te quita la motivación. No es nada. Pero después viene la palabra. Verso 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, otra vez, la participación conjunta, medita, el Espíritu Santo nos despierta, ahora esfuérzate, haz un esfuerzo, trabaja, levántate, haz las cosas que tengas que hacer. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. No se parece nada a la casa primera, pero yo estoy con ustedes. Esfuércense, trabajen, hagan las cosas que tienen que hacer. Verso 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Para los nuevos, este era el mensaje que necesitaban escuchar. ¿Sabes qué? No se parece nada al primer templo que construyó Salomón, pero mi espíritu va a estar ahí. Y yo siento que esa nueva generación dijeron, eso nos basta, Señor. Porque lo que caracterizó el templo de Salomón no fue su hermosura, fue el Espíritu de Dios. No es lo que podamos tener o no tener, es que Cristo está en medio de nosotros. Es que Jesús y su Espíritu Santo están en medio de nosotros. Viene una tercera promesa, que es la promesa que Dios hace constantemente a su pueblo. Si se esfuerzan, si trabajan, yo voy a estar con ustedes. Si obedeces, si caminas, si te disciplinas, no hay palabra de ánimo más grande que esta. Yo voy a estar con ustedes. No les dice, voy a arreglar tu situación. No les dice, voy a sacarte adelante. No les dice, te voy a prosperar, voy a arreglar tu familia, te voy a sanar. Que todas esas cosas lo vemos que Dios quiere para nosotros porque Cristo las hace. Cristo sanaba, Cristo liberaba, Cristo hacía las cosas para ayudar a la gente. Pero la promesa del cristiano no es esa. La promesa del cristiano es, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo mientras trabajes, mientras te esfuerces. Voy a estar con ustedes. Verso 6. Y aquí hay un verso muy controvertido que quiero tocar nada más para aclararlo. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Empieza a hablar ya el Señor de un tiempo profético. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este verso ha sido malentendido y nuestra Reina Valera creo que lo traduce mal, pero en los textos originales no dice vendrá el deseado, sino vendrá lo deseado por las naciones. Eso es muy diferente, porque hemos hecho cantos de el deseado de las naciones, refiriéndonos a Cristo. Y si tú pones el deseado de las naciones en internet o en YouTube, te van a aparecer 20,000 predicaciones de por qué Cristo es el deseado de las naciones. Pero lo que está hablando en su contexto es lo deseado de las naciones, y aquí lo que está hablando es del oro y de la plata. Hay traducciones que van a decir las riquezas deseadas por las naciones. Esa es una traducción correcta de este texto. Y vendrán las riquezas deseadas de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero aquí no está hablando de la gloria de la chequina que llenó el templo de Salomón, sino del cabot. Es otra palabra para describir gloria, que es una palabra que significa voy a llenar de honra, de honor, de reconocimiento esta casa. Entonces, es comúnmente escuchar en movimientos muy pentecostales donde se dice va a llenar de gloria esta casa. Hermanos,
Cristo es la gloria de Dios manifestada en carne, habita en la iglesia, y Jesús oró por sus discípulos: la misma gloria que me has dado se las voy a dar a ellos para que sean uno. No entendemos que cuando nos reunimos la gloria de Dios está entre nosotros, en nosotros y entre nosotros, y seguimos esperando una infantil manifestación externa. Quiero ver humo, quiero ver temblar, quiero ver caerme, cuando Cristo dijo: ustedes son mi cuerpo y la gloria que yo tengo se las he dejado a ustedes para que sean uno. La manifestación de la gloria de Dios es cuando nosotros aprendemos a caminar en unidad. Cuando Cristo se empieza a hacer real en medio de nuestras vidas, cuando empieza a ser palpable en nuestra comunidad y en nuestra iglesia, y otras personas empiezan a discernir a Jesús en medio de nosotros, cuando empezamos a ver a Cristo no en el que está predicando, sino el que está sentado a un lado mío, así aunque esté muy feo, y dices: en él habita Cristo, puedo ver a Jesús, una parte de Jesús está en él. Hemos confundido todos estos términos de gloria. Entonces decimos: Señor, ven y llena esta casa con tu gloria, y queremos ver que este local hecho por hombres se llene de humo. Y Dios dice: ay, quiero estar con ustedes, a ustedes es a quienes quiero llenar. Son ustedes quienes tienen que estar llenos. Entonces sí, bajo este contexto, el verso 8 tiene mucho sentido, que es otro verso, creo que es mal aplicado. Ahorita lo aplicó bien mi hermano, no crea que no, en el discipulado. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pero bajo ese pretexto vamos a decir: ok, entonces si yo soy su hijo, debo de tener todo el oro y debo de tener toda la plata. Pero otra vez está hablando del contexto de la construcción del templo, y está hablando de que iban a venir todas estas cosas deseadas por las naciones, las riquezas, dice él, porque eso me pertenece también a mí. Está hablando de lo material para la construcción del templo. Y luego dice: la gloria postrera de esta casa, el honor, el cabot, el peso de esta gloria, el reconocimiento de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos, como un pasaje profético. Hay personas que dicen: bueno, cuando Jesús va al templo, en ese momento el templo se llena de la gloria de Dios, porque Cristo poseía la gloria de Dios. Esa es una interpretación válida. Pero debemos de enfocarnos en que para Dios lo importante no era el oro ni la plata, sino el espíritu que iba a estar en ese lugar. Aún para las personas que estaban construyendo, pienso que la mayor motivación no tenía que ver con que iban a venir todos los recursos económicos. Vamos a tener un gran edificio, vamos a tener un gran equipo de sonido, vamos a tener una gran manifestación de oro y de plata, porque a fin de cuentas de Dios es, ¿no? Entonces todos decimos amén, sí, y lo único que hacemos es vamos a sacrificar y dejar de ver cosas más importantes como misiones o personas que están en necesidad económica. Pero para los primeros constructores decían: me basta con que tú estés ahí, Señor. El cascarón es lo de menos, que tú estés ahí, queremos verte ahí. La primera promesa que Dios hace para nosotros es: Dios va a estar con nosotros. Dice Juan capítulo 15: permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Permanencia. No dice visita. No dice voy a la iglesia. ¿Quieres dar fruto? Permanece. Permanece. Es un proceso. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Yo voy a estar con ustedes, yo permaneceré en ustedes. Verso 5: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Una vez más, la promesa de Cristo es: si ustedes permanecen conmigo, la promesa es que yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Y una vez más, cuando los discípulos se encuentran con Jesús resucitado y les da la gran comisión, les dice: vayan a todas las naciones, hagan discípulos
Y termina diciéndoles, he aquí, ¿qué más? Yo estoy con ustedes. Vayan y hagan discípulos. ¿Pero qué gano, Señor? Yo estoy contigo. ¿Pero qué tengo para ser discípulos? Yo estoy contigo. Yo estoy con ustedes. Esa es la gran promesa. Ahora, ¿estamos satisfechos con esa promesa? ¿Es suficiente para nosotros que Dios esté con nosotros? Que nuestra herencia sea Dios, que Cristo sea nuestra herencia. Aún a los mismos levitas en el Antiguo Testamento, cuando viene la repartición de las tierras, ¿se acuerdan que entran a la tierra prometida y empiezan a repartir las tierras? Y a los levitas les dice, ustedes no, a ustedes no les voy a dar una tierra porque yo voy a ser su herencia. Yo voy a ser su herencia. Aquellas van a tener mucha cosecha para ellos y para ustedes. Aquellos van a tener mucho dinero. No les va a faltar nada, pero ustedes, como son mi especial tesoro, no les va a tocar nada de eso. Su herencia voy a ser yo. Su herencia voy a ser yo. Su dependencia va a ser de mí y no de las cosas externas. Qué difícil es entenderlo en nuestro sistema, en nuestra forma de vida. ¿Les faltó algo a los levitas en alguna ocasión? Nunca. Hacían carne asada cada cierto rato. ¿Se acuerdan que asaban los becerros, cabritos, y luego lo ofrecían y luego se lo comían? Aquellos, todos los otros estaban trabajando día y noche, afanándose por el trabajo y tenían que diezmar. Ahí se aplicaba el diezmo. Y tenían que diezmar para el sostenimiento de los levitas, y los levitas decían, no tengo nada, no tengo dónde almacenar, no tengo tierras, no tengo ganado propio, no tengo huertas, pero Dios está conmigo. A mí me tocó participar de la herencia con Dios. Esto no quiere decir que dentro de la iglesia Dios quiera que unos trabajen y que otros reciban a Dios, porque luego ya salió como dijo Jesús, que podía ver los corazones de las personas. Ya salió el primer listo que digo, pues yo me sacrifico por los levitas, yo sí quiero tener toda la abundancia de las otras cosas. Realmente la intención de Dios para que el pueblo de Israel es que toda la nación fuera sacerdotal. Cuando los sacan de Egipto, Dios dice, y haré de ellos una nación de sacerdotes, ¿no? Pero por causa del pecado del tiempo del becerro de oro, donde dice, ¿quién está por Jehová? Y dice la palabra que los levitas dijeron nosotros, y empiezan a matar a sus hermanos, y Dios dice, este día se han consagrado delante de mí los levitas. Por eso la tribu de Leví se queda como sacerdotal, pero toda la nación iban a ser sacerdotes. Nosotros somos una nación santa y un real sacerdocio, según Pedro. La iglesia es precisamente esa que tiene como herencia a Cristo. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Dios está conmigo. Es suficiente, Señor. Todo lo demás posiblemente se va a ir acomodando, y yo sé que su voluntad para nosotros es esa. Yo sé que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, traer orden a nuestras vidas. Yo estoy seguro que Dios quiere sanarnos, restaurarnos, darnos matrimonios felices, plenos, familias o individuos llenos de Él. Yo estoy seguro que Dios quiere traer esa paz a nosotros. Pero busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosillas pequeñas van a llegar eventualmente. No sabemos en qué cantidad, no sabemos si mucho, no sabemos si poco, pero me esfuerzo en buscarle porque mi herencia es Él. Qué gran privilegio para nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar.